Las guerras púnicas, el conflicto decisivo entre Roma y Cartago. Las guerras púnicas 264-146 AC fueron una serie de 3 conflictos militares trascendentales que enfrentaron a Roma y Cartago, dos de las civilizaciones más poderosas del Mediterráneo antiguo. Este prolongado enfrentamiento no solo determinó el destino de ambas ciudades-estado, sino que también cambió el curso de la historia, allanando el camino para que Roma se convirtiera en la superpotencia dominante del mundo antiguo. Las guerras púnicas son conocidas por la gran escala de sus batallas, las figuras militares legendarias que surgieron de ellas, como el general cartaginés Aníbal Barca y el romano Publio Cornelio Escipión, y las enormes consecuencias que tuvieron, especialmente la caída de Cartago y el ascenso de Roma como imperio. Cartago y Roma, orígenes de dos superpotencias. Antes de las guerras, Cartago y Roma eran las dos potencias hegemónicas del Mediterráneo occidental, pero con importantes diferencias en cuanto a su organización política, estructura militar y alcance territorial. Cartago, ubicada en lo que hoy es Túnez, fue fundada en el siglo IX a.C. por colonos fenicios de Tiro. Para el siglo III a.C. se había convertido en una próspera ciudad-estado y el centro de un vasto imperio comercial que controlaba gran parte del Mediterráneo occidental, incluyendo territorios en el norte de África, Cerdeña, Sicilia y partes de la península ibérica. La riqueza de Cartago provenía principalmente del comercio marítimo, con una poderosa flota que le permitía mantener su dominio sobre las rutas comerciales del Mediterráneo. Cartago no poseía un ejército permanente, como Roma, sino que contrataba mercenarios de diversas regiones para luchar en sus guerras. Roma, por otro lado, era una república en crecimiento, que había consolidado su control sobre Italia central y meridional después de siglos de conflictos con otras tribus y ciudades-estado itálicas. Para el siglo III a.C., Roma había desarrollado un ejército bien entrenado, compuesto principalmente de ciudadanos soldados, que se organizaba en legiones. Aunque Roma tenía una estructura económica basada en la agricultura, y no en el comercio marítimo como Cartago, su organización militar y política eran más cohesionadas y centralizadas. La expansión territorial era uno de los motores principales de su crecimiento, y la conquista de nuevos territorios se veía como una fuente de prestigio, recursos y seguridad. A principios del siglo III a.C., Roma y Cartago coexistían sin conflicto directo. Sin embargo, la situación cambió cuando los intereses de ambas potencias comenzaron a colisionar en el Mediterráneo occidental, especialmente en Sicilia, lo que desató la primera de las 3 guerras púnicas. Primera Guerra Púnica, 264 a 241 AC. Causas del conflicto. El conflicto que desencadenó la Primera Guerra Púnica comenzó en la isla de Sicilia, donde tanto Roma como Cartago habían establecido intereses políticos y económicos. Sicilia era una isla estratégica debido a su posición central en el Mediterráneo. En ese momento, gran parte de la isla estaba bajo el control de Cartago o de diversas ciudades griegas, como Siracusa. El detonante de la guerra fue el conflicto entre dos facciones rivales en la ciudad de Mesina, una en favor de Siracusa y otra que pidió ayuda a Roma. Los romanos intervinieron, lo que llevó a una confrontación directa con los cartagineses, que también querían controlar Mesina. Desarrollo de la guerra. La Primera Guerra Púnica fue principalmente un conflicto naval, aunque también hubo importantes batallas terrestres. Cartago, con su formidable flota, dominaba el mar al comienzo de la guerra. Sin embargo, Roma, aunque sin experiencia naval, construyó rápidamente una flota capaz de enfrentarse a los cartagineses. Uno de los avances más innovadores de Roma fue la introducción del Corvus, un puente móvil que permitía a los soldados romanos abordar las naves enemigas y luchar cuerpo a cuerpo, donde los romanos tenían más experiencia. La guerra fue larga y costosa para ambos bandos, con victorias y derrotas alternadas. Las batallas navales más importantes incluyeron las de Milas, 260 a.C., donde Roma obtuvo una importante victoria, y la batalla de las Islas Egadas, 241 a.C., en la que los romanos derrotaron decisivamente a la flota cartaginesa. Consecuencias. La guerra concluyó en el año 241 a.C. con la derrota de Cartago. Como resultado, los cartagineses se vieron obligados a firmar un tratado de paz muy desfavorable. Roma se apoderó de Sicilia, que se convirtió en su primera provincia fuera de la península itálica. Además, Cartago tuvo que pagar una indemnización de guerra considerable a Roma, debilitando aún más su posición. El fin de la Primera Guerra Púnica marcó el inicio del dominio romano en el Mediterráneo occidental y sentó las bases para los conflictos futuros entre las dos potencias. Segunda Guerra Púnica, 218 a 201 AC. La Segunda Guerra Púnica, también conocida como la Guerra de Aníbal, es probablemente la más famosa de las 3, en gran parte debido a la audaz campaña de Aníbal Barca, el brillante general cartaginés que llevó la guerra directamente a Italia. Causas del conflicto. Después de su derrota en la Primera Guerra Púnica, Cartago se centró en expandir su influencia en la península ibérica bajo el liderazgo de la familia Barca, especialmente el general Amílcar Barca y su hijo Aníbal. Esta expansión llevó a un conflicto con los intereses romanos, especialmente cuando Roma hizo un tratado con la ciudad de Sagunto, en la costa este de España, que estaba bajo la influencia de Cartago. En el año 218 a.C., Aníbal atacó Sagunto, lo que llevó a Roma a declarar la guerra a Cartago, iniciando así la Segunda Guerra Púnica. La marcha de Aníbal sobre Roma. El plan de Aníbal era extraordinario
visionario y audaz, en lugar de enfrentarse directamente a los romanos en sus territorios coloniales o en el mar, decidió llevar la guerra directamente a la península itálica. Para ello, Aníbal lideró a su ejército a través de los Alpes, un viaje increíblemente peligroso que le costó gran parte de sus hombres y elefantes, pero que lo llevó al corazón de Italia. Este acto de valentía e ingenio militar lo convirtió en una figura legendaria. A pesar de las enormes dificultades logísticas, Aníbal consiguió una serie de victorias espectaculares en Italia, incluyendo la famosa batalla de Cannae en el año 216 a.C., donde derrotó a un ejército romano mucho mayor utilizando brillantes tácticas de envolvimiento. La derrota de Cannae fue una de las peores en la historia militar de Roma y puso al joven estado romano en peligro de ser destruido. Sin embargo, a pesar de sus éxitos, Aníbal nunca pudo asediar Roma directamente debido a la falta de recursos y refuerzos de Cartago. Durante más de una década, Aníbal luchó en Italia, derrotando a varios ejércitos romanos, pero sin poder lograr una victoria decisiva que forzara a Roma a rendirse. La contraofensiva romana, Escipión el Africano. Mientras Aníbal luchaba en Italia, Roma decidió atacar a Cartago en otras partes de su imperio. Bajo el liderazgo de Publio Cornelio Escipión, un joven y brillante comandante romano, Roma lanzó una campaña en la península ibérica. Escipión logró desalojar a los cartagineses de España tras la batalla de Ilipa en 206 a.C., cortando así una de las principales fuentes de recursos y hombres para Aníbal. Tras asegurar Hispania, Escipión dirigió una invasión directamente en África, obligando a Cartago a pedir el regreso de Aníbal para defender la ciudad. La decisiva batalla de Zama en el año 202 a.C. enfrentó a Escipión contra Aníbal en África. A pesar de la reputación y el genio militar de Aníbal, Escipión logró una victoria decisiva, poniendo fin a la Segunda Guerra Púnica. Consecuencias: la Segunda Guerra Púnica terminó con la derrota total de Cartago. Bajo los términos del Tratado de Paz, Cartago se vio obligada a pagar una enorme indemnización, desmantelar gran parte de su ejército y renunciar a casi todas sus posesiones fuera del norte de África. Aunque Cartago no fue destruida, quedó gravemente debilitada y nunca recuperó su posición como una potencia importante. Roma, por su parte, emergió de la guerra como la fuerza dominante en el Mediterráneo occidental, con vastos territorios bajo su control, incluidos España y gran parte de África del Norte. Además, el éxito de Escipión lo catapultó a la fama, y se le otorgó el título honorífico de Escipión el Africano por su victoria en Zama. Tercera Guerra Púnica, 149 a 146 AC. Causas del conflicto. A pesar de su derrota en la Segunda Guerra Púnica, Cartago comenzó a recuperarse económicamente en las décadas siguientes. Sin embargo, las limitaciones impuestas por Roma sobre sus capacidades militares dejaban a Cartago vulnerable. Al mismo tiempo, Roma se había convertido en una superpotencia insaciable en busca de más conquistas. Uno de los principales defensores de la destrucción de Cartago fue el senador romano Catón el Viejo, quien terminaba todos sus discursos en el Senado con la frase: Cartago delenda est, Cartago debe ser destruida. Eventualmente, Roma encontró una excusa para la guerra cuando Cartago, violando el Tratado de Paz, entró en conflicto con el reino vecino de Numidia, un aliado de Roma. El asedio y la destrucción de Cartago. La Tercera Guerra Púnica fue breve pero brutal. Roma, bajo el liderazgo de Publio Cornelio Escipión Emiliano, nieto adoptivo de Escipión el Africano, lanzó un ataque directo contra Cartago. El conflicto principal fue un asedio prolongado de 3 años sobre la ciudad de Cartago. Finalmente, en el año 146 a.C., las fuerzas romanas rompieron las defensas de la ciudad y Cartago fue completamente destruida. Se dice que los supervivientes fueron vendidos como esclavos y que la ciudad fue arrasada hasta los cimientos. La destrucción de Cartago marcó el fin de la civilización cartaginesa como una entidad independiente. Consecuencias: la Tercera Guerra Púnica eliminó a Cartago como rival de Roma, consolidando el control romano sobre el Mediterráneo occidental y estableciendo a Roma como la única superpotencia de la región. Cartago fue anexada y convertida en la provincia romana de África. El fin de Cartago también señaló una nueva era en la historia de Roma, ya que la república se embarcó en una expansión aún mayor hacia Oriente, hacia Grecia y Asia Menor. La destrucción de Cartago fue vista como un hito clave en la historia del Imperio Romano y como un símbolo de su imparable ascenso hacia la dominación global. Conclusión: el legado de las guerras púnicas. Las guerras púnicas fueron uno de los conflictos más significativos de la historia antigua. El prolongado enfrentamiento entre Roma y Cartago fue una lucha titánica que decidió el destino del Mediterráneo occidental y cambió el curso de la historia. Al vencer a Cartago, Roma emergió como la superpotencia indiscutible de la región, lo que la posicionó para convertirse en el imperio más poderoso del mundo antiguo. El legado de las guerras púnicas es evidente no solo en los territorios conquistados por Roma, sino también en el modelo de expansión romana que siguió. Estas guerras demostraron la capacidad de Roma para adaptarse, aprender de sus derrotas y reorganizar sus fuerzas para prevalecer contra uno de los rivales más formidables de la antigüedad. Además, las guerras púnicas han sido recordadas por generaciones de historiadores y estrategas como un ejemplo de cómo la política, la diplomacia y la estrategia militar pueden cambiar el equilibrio de poder entre civilizaciones. Desde las innovaciones navales de la Primera Guerra Púnica hasta la campaña de Aníbal en Italia y la eventual destrucción de Cartago, las guerras púnicas ofrecen lecciones atemporales sobre la naturaleza del conflicto y la ambición imperial.
Gracias por acompañarnos en este viaje al fascinante mundo de la mitología. Si te ha gustado esta historia y quieres seguir descubriendo más relatos épicos y misterios de las civilizaciones antiguas, suscríbete al canal de Historias Antiguas para no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos. No olvides dejar un comentario con tus pensamientos o preguntas, me encantaría saber tu opinión. Y, por supuesto, comparte este vídeo con amigos y familiares que disfruten de la mitología y la historia tanto como tú. Nos vemos en la próxima aventura.